Muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Hoy en nuestro espacio Creando Oportunidades hablaremos de un tema cada vez más necesario, la marca personal en la edad senior, porque tener experiencia no siempre garantiza visibilidad y en un entorno donde todo cambia tan rápido, aprender a proyectar lo que uno sabe y lo que puede aportar se convierte en una ventaja competitiva. Veremos cómo se construye una marca sólida a partir de la autenticidad, cómo comunicar valor sin imposturas y cómo transformar una trayectoria profesional en una fuente constante de nuevas oportunidades. Y en el espacio La Antibiblioteca abriremos las páginas de un nuevo libro que nos invitará a pensar de forma diferente sobre la estrategia, las decisiones y el liderazgo. Un espacio para los que disfrutan aprendiendo incluso de lo que aún no han leído. Así que arrancamos Capital Empresa. Y arrancamos ya el programa con Creando Oportunidades, un espacio en el que hablamos de empresa, de emprendedores, de talento y todo ello de la mano de Oriol Brutau, asesor empresarial que nos acompañará cada semana y con el que hoy hablaremos acerca de la marca personal, eso sí, en la edad senior. Oriol, bienvenido. Hola, Montse, ¿qué tal? Oriol, para empezar, cuando hablamos de marca personal, solemos siempre pensar en influencers, en jóvenes, en los que buscan destacar. ¿Pero qué significa realmente tener una marca personal en edad senior? Bien, la marca personal es algo que va con nosotros, la tenemos, queramos o no, seamos conscientes de ello o no, y que la podamos gestionar, que la podamos construir y que la podamos moldear de acuerdo a unos valores que podemos entregar a los demás. Eso es construir una marca personal, con lo cual es muy pertinente tu pregunta en la arrancada, porque la marca personal la tenemos, queramos o no, se percibe en nosotros y de nosotros depende que la podamos construir. ¿Y por qué crees que muchos profesionales con experiencia siguen infravalorando el poder de su propia marca? Bueno, pues es un misterio, ciertamente, ¿no? Y de alguna forma cada vez más se están dando cuenta y apoyando en la construcción positiva de una marca personal, porque al final lo que pretendemos con una marca personal es encontrar nuestro lugar, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal también. Estamos en una sociedad en que convivimos con mucho ruido y ser capaces de identificar tu valor único, potenciarlo y que realmente este valor solucione o ayude a los demás, solucione problemas de los demás o los ayude a los demás, esto nos permite apalancarnos para seguir avanzando en este magma de networking o de relaciones personales y profesionales de las que todos al fin y al cabo vivimos. Y yo diría que casi en esta etapa profesional se convierte casi en una obligación, en una necesidad de tener bien gestionada esa marca personal. Bueno, absolutamente, porque fíjate, Montse, que a menudo atribuimos la marca personal a ese profesional liberal, tipo freelance o senior, digamos, por cuenta ajena, un trabajo por cuenta ajena, y no es siempre así. De hecho, casi nunca es solamente así. De alguna forma, perdóname esta hipérbole, ¿no? Pero de alguna forma la marca personal, como decía al inicio, la tenemos todos. Cualquier empleado, cualquier directivo, cualquier persona en el ámbito profesional tiene una marca personal y si no la gestiona conscientemente, si no es capaz de poner en valor aquello que él o ella tienen, digamos que se diluye y hace que el individuo sea menos influyente, déjamelo decir así, menos influyente, menos tenaz a la hora de aportar y de promover y de proponer sus propias iniciativas.
¿Y por dónde debería empezar un profesional que quiere construir o actualizar su marca personal? Interesante, porque fíjate tú que has dicho construir o actualizar. Construir es vayamos a hacer esta marca personal desde cero, o actualizar vayamos a replantear o a reflexionar sobre esta marca personal. Mira, hay básicamente 4 elementos de los que podemos trabajar, especialmente en la edad senior. El primer elemento es la experiencia. En nuestra vida, en nuestra trayectoria, hemos podido disfrutar de vivencias positivas, algunas negativas. Hemos podido acumular este conocimiento fruto de nuestro trabajo, en fin, de toda la trayectoria vital. Y esta experiencia, vista y estudiada desde una forma estratégica, es una primera herramienta que podemos poner en valor. La segunda, la autenticidad. Todos somos de alguna forma diferentes, todos somos como mínimo singulares. Tenemos nuestro propio carácter, nuestra propia manera de entender el mundo, nuestra forma de expresarnos y de interactuar con el entorno, y de alguna forma construir esta autenticidad desde esta genuinidad que ofrecemos nosotros es también un buen elemento, podríamos decir que es el segundo elemento. Luego existe algo que incluso yo escribo mucho y muy a menudo, que es la reinvención. Cuando estamos en la edad senior, a menudo nos encontramos en que parte de nuestro trayecto, parte de nuestra experiencia, ha quedado obsoleta o como mínimo debe actualizarse. Antes destacaba esta palabra. En el proceso de actualización, cabe decir que a menudo tenemos que reinventarnos, porque tenemos que adquirir nuevos atributos, adquirir nuevas habilidades, pero siempre desde lo que ya sabemos, desde la base instalada de nuestra experiencia. Y finalmente, y la última, todo esto que hacemos sin visibilidad, sin hacer evidente todos estos atributos, todas estas cualidades, este bagaje, esta experiencia que queremos poner en valor, pues no va a tener realidad. Y de alguna forma la visibilidad nos permite poner en valor frente a los demás todos estos atributos de nuestra marca personal. Uriol, antes de ir puntualizando un poco más en esos 4 aspectos que nos has comentado, seguimos luego hablando de todo esto, pero vamos a ver ahora qué nos trae, vamos a cómo aumentamos nuestra biblioteca. Vamos a hablar con Diego Torres en su espacio, La Antibiblioteca. Diego, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Hoy nos traes un libro, 50 reflexiones sobre estrategia, que no sé yo de quién es el autor. Cuéntanos. Sí, normalmente pues os traigo libros de terceros y los comentamos, y esta vez, en una absoluta falta de modestia, pues he decidido presentaros un libro que es mío. 50 reflexiones sobre estrategia. Es un libro que escribí hace un par de años. Y os explico un poquito por qué lo escribí y cuál es el contenido, ¿no? A ver, en el mundo del management hay mucha publicación. Cada semana aparecen decenas de libros y es imposible que cualquier profesional en activo, cualquier directivo o empresario pueda seguir lo que se está publicando, lo que está apareciendo. Yo, por circunstancias de mi vida, pues tuve una época que pude leer mucho y de hecho hice una vez el cálculo y más o menos llevaba 240 libros de management revisados en un periodo relativamente corto, y pensé, ostras, no todos me han aportado, no todos los veo interesantes, pero 50 de ellos los escogí como que merece la pena pues, el compartirlos con los demás, ¿no? Y es como apareció el libro. Lo que hago es revisar pues, investigaciones, publicaciones, casos de empresa que piense que son interesantes, de una forma muy sencillita, que no tengas la necesidad de leerlo todo, ¿no? Son 4 o 5 páginas cada una de estos mini capítulos, y que están organizados en 3 secciones, que son los 3 elementos, las 3 dimensiones de la estrategia, ¿no? Por un lado, hay herramientas que son útiles para analizar el mundo en el que estás, tu sector, tus competidores. Hay una sección que habla más de cómo pensar en términos de
de opciones estratégicas, ¿no? ¿Qué opciones hay? ¿Cómo puede uno pensar de una forma organizada para decidir qué hacer? Y hay una tercera sección que habla más... Son cosas que nos inspiran acerca del cómo llevarlo a cabo, ¿no? Cómo implementarlo. No me parece que sea interesante pues revisar el contenido, ni mucho menos. Además, para eso están los libros, ¿no? Para el que tenga tiempo y le apetezca pues leerlo de forma más tranquila. Pero sí diría que hay 3 ideas fuerza que lo atraviesan, ¿no? Que es el mundo sigue cambiando mucho. Yo no sé si aceleradamente o no, porque siempre ha habido cambios y siempre nos han parecido acelerados, pero todo se transforma, la tecnología, las generaciones, el entorno en el que estamos. Esto lleva a la segunda idea, que es a veces hay un cierto nihilismo en el mundo de la empresa, que es cambia todo tanto que ¿para qué voy a tener una estrategia? Si va a quedar obsoleta en poco tiempo. Yo creo que es absolutamente lo contrario. Muchos de los estudios y de las ideas que comparto en el libro van en esta dirección. Yo recuerdo el profesor Andrews, profesor de Harvard hace muchos años, los 50, dirigía la asignatura de política de empresa y era además el presidente del club de vela de Harvard y se le nota mucho en algunas cosas. Es el inventor del DAFO, el modelo SWOT o DAFO que todos conocemos, lo estructuró él en el 53 y lo publicó. Y él decía, la empresa necesita tener una estrategia para mantener el rumbo, se le notaba la metáfora náutica, y no derivar en cualquier otra dirección. Porque es cierto, en un barco de vela, si tú en un momento dado piensas, bueno, ahora mismo no me importa ir hacia aquí o hacia allá, ¿no? Sino, voy a navegar un rato. Si sueltas el timón, sabéis lo que pasa, ¿no? No es que sigas en esa dirección, no. Se aproa al viento, las velas flamean y no vas a ningún sitio. Como mucho, donde te lleve la corriente. Y esta es la idea. En cualquier momento necesitas un rumbo, ¿no? Y la tercera idea que está en el libro tiene que ver con lo difícil que es hoy en día la implementación. Seguramente siempre lo ha sido. Pero en un mundo más complejo tienes que convencer a mucha gente, a muchos grupos de interés internos y externos de la empresa para poder hacer que avance en esa dirección que tú has decidido, ¿no? Y por eso el último tema, uno de los últimos que trato en el libro, es la importancia del storytelling, de explicar la estrategia como explicamos las cosas los seres humanos, como una historia que le da sentido y permite que la gente lo entienda. Que entienda por qué hace falta cambiar y que entienda en qué dirección estamos intentando cambiar y de qué forma tenemos que cambiar nuestros comportamientos para que eso sea real. En el fondo, mira, yo casi te diría que este libro... Yo me acuerdo mucho de una frase que decía una buena amiga y compañera de SADE que falleció hace unos años, Montse Ollé, que siempre decía, la actividad más útil para una empresa es pararse y pensar. Este libro lo único que intenta es ayudarte a que pares un poquito, un ratito al final del día y pienses. Este es su objetivo. Diego, de tus 50 reflexiones, ¿cuál piensas que sería la más urgente de aplicar hoy, por encima de las demás, para aquellas empresas que no están tan adaptadas a los cambios rápidos? No puedo elegir, sinceramente no puedo elegir. Yo creo que, de hecho, hice una cosa que cuando se lo di a leer a algún familiar y amigo me decían, ostras, ¿te has dado cuenta de...? Sí, hay artículos, bueno, que lo que explican es obras o investigaciones que son contradictorios. Y es que realmente nuestro conocimiento no es total y absoluto. A veces necesitas que alguien te ponga el énfasis en la posibilidad de hacer algo y que otro te explique las virtudes de hacer lo contrario. Porque lo que importa no es... nadie te va a explicar lo que tienes que hacer con tu empresa. Eso solo tú, que eres la persona que está al frente y que tienes la responsabilidad, lo puedes decidir. Lo que necesitas es estímulos para pensar. Y por eso son variados y son a veces hasta contrapuestos para que nos fuercen a hacer esta reflexión. ¿Hasta qué punto el foco en propósito puede convertirse en algo aspiracional, pero poco práctico? A ver, a mí el tema del propósito me apasiona. De hecho, ahora mismo estoy escribiendo sobre ello. Y creo que es una de las cosas más útiles y peor utilizadas en el mundo de la empresa, ¿no? Incluso ahora que hablábamos del tema de la marca personal, si yo tuviera que decir alguna herramienta del mundo de la estrategia que es especialmente útil para tomar decisiones en ese ámbito, yo diría que es el propósito. Pero el propósito a veces lo entendemos como unos pósters con unas frases muy interesantes puestas en el hall de la empresa.
Y el propósito realmente no va de eso. El propósito, en el fondo, te obliga a analizar, como en la estrategia, y simplemente para darte cuenta en qué mundo estás, qué mundo es, cómo funciona. Tienes que reflexionar sobre las posibilidades que tiene. Las opciones estratégicas no son más posibilidades que uno tiene en la vida. Y la implementación, cuando vamos al tema de la persona, tiene mucho que ver con la creación de hábitos, el desarrollo de ciertas virtudes. El propósito lo que te está dando es, te está forzando a pensar cuál es la huella que tú quieres dejar, cuál es la visión que tú tienes en tu mundo, en tu ámbito, que a lo mejor es porque lo has elegido o porque te han venido las cosas así. Pensar un poco en qué valores, es decir, qué cosas para ti son importantes en el trabajo, en el día a día. Tener claro ese sueño, esa visión a la que aspiras y a lo mejor marcarte algún reto concreto. Todo esto, si lo consigues explicar en tu día a día, en las cosas que tú haces en relación a los demás, yo creo que dejas una mejor huella. Para mí esa huella es la marca personal. Al final, esa imagen que tenemos, no de comunicación pura y dura, sino como resultado de nuestra actuación, de nuestros valores, de nuestros objetivos y de nuestros sueños. Uh-huh. En tu experiencia, hablando en general, ya sé que cada empresa es un mundo, ¿cuáles son los errores más comunes que ves cuando las empresas intentan implementar una estrategia pero fracasan en la ejecución? Es decir, tienen la estrategia, pero a la hora de ejecutar... A ver, hay muchísimos, ¿no? Hay pocas maneras de hacerlo bien y muchas maneras de equivocarse en el mundo. Pero yo diría que hay un error que veo con especial frecuencia, que es cuando nosotros hemos pensado en la necesidad de cambiar y de tener una nueva estrategia, hemos pasado por un proceso de incubación. Hemos pensado, le hemos dado vueltas, hemos visto cosas, hemos descartado opciones y lo tenemos como muy claro. Al tenerlo claro, queremos pasar a la acción de forma inmediata. Pero no lo hacemos solos las cosas. Pocas veces dependen solo de nosotros. Los demás no han pasado por ese mismo proceso. Entonces, la comunicación es enormemente necesaria. Querríamos empezar ya, pero posiblemente haríamos bien en dedicarle un tiempo largo a permitir que los demás pasen por un proceso quizás no tan largo, pero análogo al nuestro, para que lleguen a las mismas conclusiones o podamos también aprender de las variedades y que podamos compartir esa visión. Porque si no, nosotros tenemos... ¿Qué le pasa a mucho empresario tamaño más pequeño? Tiene su visión como muy clara en su cabeza, la estrategia que quiere implementar la tiene clarísima, pero los demás no lo hacen igual. Esto incluso tiene que ver con la delegación. Uh-huh. Delegan. Pero claro, el otro no tiene la misma visión en su cabeza y hace cosas distintas con esa libertad que le ha dado el empresario. Entonces hay frustración. Para delegar primero tienes que tener una estrategia y tienes que haberla comunicado muy bien. Si no, no es posible. Uh-huh. Yo diría que ese quizás es el error más frecuente que veo en este aspecto. Y Diego, ahora sí, ya para finalizar, si tuvieras que revisar este libro dentro de 10 años, ¿qué conceptos crees que habrán cambiado drásticamente o no? A ver, cada vez más, a medida que cumplo años, yo diría que las cosas fundamentales siguen siendo las mismas, las circunstancias son muy distintas. Lo cual no es que lo haga fácil, porque cuando te cambia el entorno y cuando te cambia el problema concreto, tú te agobias bien igual y tienes el mismo problema. Pero cada vez más valoro... Mira, últimamente, más que leer mucho management, estoy leyendo mucha filosofía, porque es que la mayoría de problemas ya están analizados. Uh-huh. Por eso os decía, con palabras de Montse, quizás lo más importante es el pararse y el pensar. Uh-huh. La lectura te ayuda mucho a conseguirlo. Seguramente habrá nuevas técnicas de management, habrá nuevas teorías, pero los problemas fundamentales van a seguir siendo los mismos. Uh-huh. Y ese tiempo dedicado no a la semana que viene, sino a los próximos años, va a seguir siendo muy importante. Pues Diego, como cada semana, muchas gracias. Añadimos un libro más. Gracias. Ya te invitamos a seguir con nosotros aquí hablando con Uriol. Uriol, un poco al hilo de lo que decía Diego, de ese... revisar qué huella quieres dejar, cómo
qué quieres dejar en el mundo, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la marca personal. ¿Qué papel juega en la marca personal el autoconocimiento o en ese proceso de reinvención que tú nos comentabas? Juega un papel fundamental el autoconocimiento en el proceso de la marca personal, o yo creo que en el proceso de vivir es importante porque al final nosotros nos configuramos o actuamos de acuerdo a lo que somos. A veces existe la creencia de que el cerebro lo podemos moldear como queramos, pero en realidad el cerebro tiene unas características físicas y psicológicas que nos definen bastante, pero que se altera con facilidad. Se altera en función del entorno, de las influencias, de los sesgos, de la educación que hemos recibido, de nuestros ascendentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo siempre cuento que yo que soy una persona de envergadura, si me hiciesen pasar por un agujerito pequeño, pues hombre, llega un momento que por mucho que quisiera que me lo propusiera, no pasaría. Pues con el cerebro pasa un poco lo mismo. A menudo nos han vendido la falsa teoría de que podemos ser lo que queramos, ya, pero venimos condicionados por todos estos elementos que hacía referencia. Con lo cual, te diría que el autoconocimiento es la herramienta principal con la que contamos para saber, a partir de lo que somos, lo que podemos estructurar, cómo podemos cambiar los parámetros de los que hemos sido construidos y educados y conscientemente dirigirlos a un destino mejor. Y hablando de destino, haría un link con lo que nos decía Diego, que él hablaba de qué pasa cuando uno suelta el timón de la barca. Pero siempre y cuando, Diego, confírmamelo, siempre y cuando esta barca lleve velas. Sí. Porque, ¿qué pasa cuando uno está encima de una tabla de pádel, sin remar, sin hacer nada, creyéndose que está parado? No está parado. No. A los 5 minutos estás mucho más lejos de donde estabas al principio. ¿Por qué? Porque sin intención, sin conciencia, sin saber dónde vas, el entorno te mueve. El oleaje, en este caso, o las corrientes te mueven. Y uno cree que está donde debe estar para siempre y se está moviendo constantemente. Con lo cual, este autoconocimiento al que tú hacías referencia nos permite poner conciencia de lo que somos, lo que podemos lograr, lo que realmente está en nuestras manos, el poder construir o el crear nuestra oportunidad y luego trabajar para ello, ¿no? Bueno, esto que comenta Oriol es todo un ejercicio de estrategia también. Absolutamente, o sea, cuando estamos trabajando en una empresa haciendo un plan estratégico hablamos del análisis interno. Bueno, es exactamente esto, entender de dónde partes. Pocas veces partes de cero, ni siquiera cuando a veces, el esquema de un plan estratégico en una empresa existente es muy distinto de una startup. Un business plan de una empresa nueva, pero no, es que partimos de cero. No, porque partes de los componentes del equipo fundador. Siempre partes de una realidad, de unas personas con una experiencia y unos conocimientos. Y entenderlo bien no es tan fácil, ¿eh? Yo creo que a veces no nos conocemos tan bien como pensamos. Claro, y aquí fíjate, Diego, ¿no? Que cuenta, posiblemente estarás de acuerdo conmigo, que quien define la estrategia la estrategia se define a partir de la marca personal del fundador, porque el carácter, el posicionamiento, tenemos muchos ejemplos que cuando pensamos en la empresa, pensamos en el fundador, en sus valores, en su comportamiento, en sus conductas. De alguna forma, el hecho de definir una estrategia, podríamos decir que empieza en los valores que el fundador o fundadores quieren transmitir o quieren aportar. Sí, sí. Quisiera quedarme con un apunte que ha hecho Diego, ese partir desde cero. Hay muchos profesionales seniors que durante muchos años han trabajado, digámoslo así, entre bambalinas, que no han sido la cara visible de la empresa. ¿Cómo se equilibra eso, esa quizá humildad, no sé cómo llamarlo, con la necesidad de mostrarse más y ganar visibilidad? Y además, claro, siendo conscientes de que eso, que no se empieza nunca desde cero, que delante de bambalinas o detrás siempre llevas cargada la mochila. Claro. A nadie se le escapa que la marca personal va asociada a cierta visibilidad. Pero no tiene por qué ser siempre así.
Lo importante es saber cuáles son los retos que uno enfrenta antes de o cuando decide crear su marca personal. Mira, la primera es perder el miedo. Es decir, ser consciente de que una estrategia no es aleatoria. Hay que diseñarla, hay que ponerse en el momento 1, en el momento 0 y definir sin miedo qué voy a hacer dentro de 2, 3, 5, 10 años. Lo mismo pasa con la estrategia empresarial. De hecho, la marca personal podríamos decir que es una estrategia personal. Con lo cual, el primer reto es superar el miedo. El segundo reto es encontrar el propio camino. Porque claro, yo puedo superar el miedo y determinar que sí, que voy a ser valiente, posiblemente me haga ayudar o busque recursos también fuera de mí o en mi entorno, pero vayamos a crear esa voz propia. Esa voz propia puede que sea simplemente en el entorno empresarial o profesional, o esa voz propia puede salir. Diego decía que hay un elemento importante de la estrategia que es comunicarla a los demás. No puede estar dentro de los despachos o dentro del despacho del director general, sino comunicarla a los demás. Con lo cual, el poder encontrar esta voz propia, ese matiz, ese cuando vemos hablaba de matices, ¿no? Cuando vemos casi cuando vemos un cuadro en un museo, por el estilo podemos identificar de qué pintor o qué autor se trata. Pues un poco pasa lo mismo, ¿no? Es decir, intentar tener esta voz propia para que fácilmente, sin saber cómo, pasa también con los entrenadores de deporte, pasa con los jugadores mismos, esa voz propia. Y el tercer reto sería ser constante, ser capaz de sostenerla. Sostenerla porque sostener una marca nos permite comunicar consistencia, coherencia y de alguna forma ser capaces de transmitir esa fiabilidad que los demás necesitan para subirse a nuestra visión, a nuestra marca personal. Es a partir de ahí cuando el objetivo final o el objeto final, que es poder ayudar a los demás o incluso solventar problemas de los demás, es cuando se produce, porque existe un matching, ¿no? Un encuentro entre mi valor diferencial, mi propósito y lo que de los demás pueden aprovechar o pueden usar de él, ¿no? En este entorno digital en el que vivimos, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los seniors a la hora de querer proyectar su marca personal? Claro, a la hora de proyectar su marca personal, aquí sí que podemos usar canales de comunicación. A menudo hablamos de LinkedIn, que yo imagino que en un programa próximo lo trataremos, pero que de alguna forma LinkedIn hoy nos ofrece un ecosistema de comunicación en un entorno empresarial, y hablamos siempre de profesionales, con lo cual podríamos decir que el primer reto es definir esa voz. Es decir, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a compartir? ¿Cómo lo voy a compartir? Diego decía también que una forma de comunicar es creando un storytelling. De alguna forma, a través del storytelling, que es, por otro lado, un recurso más que testado, usado por milenios en cualquier acto de comunicación, de alguna forma contar la historia con humildad, con honestidad y, digamos, con cierta dosis de vulnerabilidad, en el sentido de ofrecerse humanos como somos, imperfectos en sí mismos, de alguna forma esto ayuda. Cuando lo llevamos a un contexto, a un ecosistema como LinkedIn, luego aquí podemos construir y trabajar para interpelar a ese público al que nos dirigimos. Y también, cuidado, porque ese público no son esos likes o esas personas del mundo, sino también las personas de nuestra organización que de ese canal que tenemos en común, que puede ser LinkedIn o cualquier red social, o la newsletter interna de la compañía, también van recibiendo input a input y construyendo estos valores que queremos transmitir, ¿no? Me hablas de LinkedIn. ¿Cómo uno puede posicionarse en esta red sin que, últimamente pasa bastante, sin que parezca que estás vendiendo humo?
Bueno, dicen de LinkedIn que se está convirtiendo en el TikTok empresarial, en el nuevo TikTok por eso empresarial, te lo pregunto. porque hay cierto exhibicionismo, ¿no? Yo creo que el exhibicionismo lo ha llevado o ha venido a raíz de que de pronto, hace 3, 4 años, o 5 quizá, LinkedIn se ha puesto de moda. Y entonces la forma que algunos han considerado de diferenciarse o de construir su marca personal ahí ha sido mediante esa especie de espectáculo empresarial, de fanfarria empresarial, en el que cuantos más colores y más, digamos, sofisticación, pues podía ayudar. Obviamente esto ha hecho que LinkedIn a menudo se parezca a otras redes sociales. LinkedIn al final sigue siendo una red donde prioritariamente la gente quiere compartir para aprender y para, de alguna forma, hacer extensivas sus experiencias. Con lo cual, yo creo que tenemos que mantener cierta compostura, una compostura que pertoca en este canal o en este medio, ¿no? Social. Y de alguna forma yo creo que tendríamos 3 herramientas clave. La primera sería, como decía antes, el hecho de encontrar esa voz propia. Saber a quién podemos ayudar, quién es nuestro público objetivo y con quién podemos intercambiar valor. El intercambio de valor es qué te doy a cambio de qué me das. De alguna forma, por ejemplo, en mi caso, yo hablaba tímidamente de mi área profesional principal, que es el marketing, pero en el marketing existía tanto ruido y tantos canales posibles que realmente no se producía un valor, porque no era diferencial en el medio. Cuando publiqué mi libro Metodocrea de las Oportunidades, empecé a hablar, ahora ya sí, desde la autoría de este libro, donde yo había pensado en cómo las personas podían crear realmente sus oportunidades profesionales y también personales, y ahí sí que apareció un ecosistema de intercambio de valor, donde cuando yo explicaba, o explico, todavía lo hago, formas y caminos de crear la oportunidad, sí que existen un gran público al que yo me dirijo, que está ávido de estos recursos. Ahí se produce el intercambio de valor. La segunda herramienta es cómo lo cuentas, y contándolo a través del storytelling que yo decía antes y que Diego confirmaba, que de alguna forma nos muestra auténticos, nos muestra reales. Yo, en mi libro y en LinkedIn, empecé contando mi historia de aprendizaje y mi historia sobre la cual yo he construido mi marca personal. Y la tercera es sostenerlo, no hacernos pequeños o no hacer prueba-error e irnos si no funciona la primera, sostenerlo en el tiempo. Yo llevo desde el 2022 escribiendo, ya son 3 o casi hace 4 años, y sigo sosteniendo el mismo posicionamiento, la misma historia, y así que ya soy de alguna forma un referente en LinkedIn, en este medio, cuando a la hora de explicar recursos para crear oportunidades, y de alguna forma esta para mí es la tercera clave. Ser capaces de, una vez definida la voz y la forma de compartirla, poderlo hacer largo en el tiempo. Y una cosa también que hablábamos tanto Diego como tú es la comunicación, la manera en que comunicamos y qué comunicamos. ¿Qué importancia tiene? Os lo hago a los dos, la coherencia entre lo que comunicas online y lo que somos offline. Bueno, yo creo que absoluta, ¿no? E incluso retomo la pregunta que hacías antes, ¿no? De cuál es el error más frecuente. Y yo creo que el principal es la falta de autenticidad. Una palabra que Oriol ha mencionado varias veces. A ver, uno no puede ser otra persona que uno mismo. Y cuando a veces alguien intenta, porque se está reinventando profesionalmente, empieza una nueva etapa, intenta comunicar y llegar a más personas con su mensaje, a veces yo creo que algunos caen en el error de intentar inventar un personaje. Y eso yo creo que no funciona. Yo creo que juzgamos las cosas de forma muy rápida, ¿no? A las personas, la primera impresión la tenemos en fracciones de segundo. Y cuando alguien está siendo como es, pues a lo mejor es más extrovertido o es más introvertido, tiene más gracia o es más serio, es igual, pero eso que tú eres
si estás moviéndote en ese campo, estás más confortable, se ve esa coherencia, hay esa consistencia entre lo que tú eres y lo que estás explicando, entre las cosas que vas a hacer y lo que estás prometiendo, y yo creo que las cosas entonces se entienden bien. A la que impostamos un personaje que no es el propio, se nota. Y yo creo que eso no... A lo mejor tienes muchos seguidores, pero yo creo que eso no te va a llevar muy lejos. Es una Yo no soy especialista en esto, pero es una impresión que tengo como usuario, ¿no? Como porque al final, Diego, lo que somos en las redes somos en la realidad. Montse hablaba de los vendehumos, de que se habla mucho de que vendemos humos. Yo normalmente logro advertir que coincide el personaje con el vendehumos. Cuando uno se muestra auténtico, lo puede sostener con el tiempo y va como filtrando, también el entorno con el que interactúa, ¿no? Y el entorno lo filtra a él, ¿no? Con lo cual yo estoy completamente de acuerdo que impostar un personaje es algo antagónico al crear desde la autenticidad, ¿no? Y además te diría algo. Al final, uno de los indicadores de una marca personal, senior o no, pero de una marca personal auténtica, es el nivel de conexiones. Mira, en LinkedIn nos encontramos muchísimas veces como la gente acaba creando grupos más o menos, digamos, a la medida humana, no de 30.000 seguidores, sino de 6, digamos, profesionales como tú, en los que hay una conexión más, incluso hay más de un grupo. Muchas veces uno genera 5, 6, 20 grupos de 6, 7 personas que somos capaces de interactuar con ellos en la, digamos, en el contacto humano, en la realidad, y buscamos o se busca la forma de encontrarlos fuera de la red. Obviamente, la geografía o la ubicación de donde esté cada uno lo condiciona, porque lo hace mucho más difícil. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en Barcelona, donde tenemos un intensivo en personas que están compartiendo en LinkedIn y tal, muchas veces buscamos oportunidades y momentos para encontrarlos. Fíjate tú cuán auténticos tenemos que ser para que esto se produzca, porque al final acabamos siendo amigos, creando negocios juntos, creando proyectos juntos, y eso no se puede hacer desde el personaje, ¿no? Con lo cual, yo te diría que la autenticidad también nos trae las conexiones que nos permiten avanzar en el ámbito profesional, sin duda. Y estamos hablando de personas, pero esto perfectamente lo podríamos extrapolar a una empresa. Sí, absolutamente. La comunicación empresarial tiene que ser exactamente igual de auténtica. Igual de auténtica. Y incluso yo te diría que ahí añadimos una dimensión nueva, ¿no? Que es, en el fondo, las empresas, a ver, tienen una continuidad institucional que va más allá de las personas, pero la forman parte, está formada por personas. Cuando la imagen que intenta transmitir una persona no es coherente con los valores reales de las personas que la conforman, sobre todo de aquellos que la dirigen, esto se nota también. Y no nos engaña, o sea, puedes decir, hombre, pues mucha presión publicitaria y mucho anuncio y mucho evento, y la empresa acaba transmitiendo algo. Bueno, sí, a lo mejor durante un tiempo, pero es aquella famosa frase: no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Al final, los estilos de las personas que conforman la empresa acaban determinando cuál es la imagen que esa empresa transmite al mercado. Uriol, en un mercado digital, en un entorno digital donde se valora tanto o donde tienen tanta relevancia, ¿no? La juventud, los mensajes que nos envían, no hablo de LinkedIn, pero sí de otras redes, ¿cómo se convierte la experiencia en una ventaja competitiva? Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Vamos por partes. Yo creo que tenemos que distinguir los canales digitales del proceso de crear una ventaja competitiva. En tal caso, los canales digitales nos permiten conectar más rápidamente con un gran número de personas. Pero sin la decisión estratégica de haber definido tu ventaja competitiva, no hay canal que lo aguante. Es decir, que de alguna forma esta ventaja competitiva nos permite aportar algo a alguien
de una forma clara, diferenciada y diría que única desde el punto de vista de la marca personal. Y una vez tenemos esto, sí que tenemos la posibilidad de usar unos canales que son más rápidos, de más volumen y en tal caso que se pueden moldear un poco en función de tu público objetivo. Fíjate, hay algo que es interesante, que es que la marca personal existe, haya canal o no haya canal. Exista el canal o no exista el canal. Tengamos canal o tengamos canal. La diferencia está en cómo la comunicamos. Yo tengo en procesos de mentoría de seniors, a menudo no trabajamos los canales de comunicación, ni LinkedIn, ni Instagram, ni otras redes sociales, sino que trabajamos la propia red de contactos. Uh-huh. Esta red de contactos a veces se construye por WhatsApp o se construye por email, porque el canal no define la marca, sino que el canal transmite esta marca al público objetivo que tenemos, ¿no? Con lo cual diría, interesante planteamiento el que haces, pero separemos los canales de la marca personal. Cuando tengamos la marca personal definida en un proceso estratégico y de búsqueda y de autoconocimiento, luego ya determinaremos cuáles son los canales adecuados. Porque, ¿qué pasa? Si salimos a experimentar, fácilmente desdibujaremos esta marca personal y ni nosotros mismos nos encontraremos, ¿no? Y me remito a ese primer planteamiento que hacías, Montse, sobre el autoconocimiento. Uh-huh. Si dejamos que nos conozcamos, si nuestro proceso de autoconocimiento parte del ruido que existe en los canales, luego nunca paramos y nunca decidimos qué posicionamiento o qué propuesta única nosotros podemos aportar. ¿Qué les dirías a aquellas personas que piensan que ya es tarde para empezar a construir o a cambiar o a remodelar o a reinventar su marca personal? Les diría que nunca es tarde para reinventarse, nunca. Hasta el último aliento nos podemos reinventar. Porque si algo tenemos es la capacidad eterna, y estudios científicos han demostrado que hasta el día de la muerte, nuestro cuerpo es capaz de crear nuevas neuronas. Y esto hace poco parecía que a partir de la posadolescencia el cerebro ya no creaba nuevas neuronas. Y esto, ya las perdías. Ya las perdías. Y esto se demuestra que, eso sí, hay que ejercitarlo y hay que tener una salud de alguna forma que lo permita. Pero yo diría que hasta el último día nos podemos reinventar, hasta el último día podemos construir nuestra marca personal. Diría más. Posiblemente, no sé si conocéis ese concepto japonés, el Ikigai, sí, que parte de poder estar en armonía uh-huh. Con el entorno, con nosotros mismos, con nuestras manos, con el trabajo físico y el trabajo mental. Se recomienda muchas veces trabajar la marca personal en un entorno, los japoneses lo usan en un vecindario, en un entorno de vida, donde cada uno sea capaz de construir su propio rol en la comunidad, ¿no? Y de este rol en la comunidad, ahí surge esta marca personal, de esta intención de trabajar en un rol de acuerdo a cómo es uno, ¿no? Con lo cual diría, incluso los japoneses, que son una de las comunidades más longevas de la humanidad en este momento, fomentan esta marca personal hasta el último de los días. Decías que nunca es tarde para reinventar tu marca personal, nunca es tarde para ser visible, pero sí que puede ser tarde para que otros sepan lo que vales. Si tuvieras que resumirlo en una frase, ¿qué distingue una marca personal sólida de una que pasa desapercibida? Una simple decisión, la de compartir la marca, el valor de la marca, sin miedo. Yo te diría que una sola frase. ¿Me has pedido sola frase o sola palabra? No, sola frase. Sola frase. No soy tan mala. De alguna forma, yo diría ser valiente, perder el miedo. Porque de alguna forma, lo que más percibo de que las personas muestran resistencia es a exponerse.
Exponerse de una forma auténtica, de una forma natural y de una forma buscar esa conexión humana, ¿no? En base a la cual hemos construido nuestra sociedad, ¿no? Yo, cuando hablo del networking, fíjate tú, hablamos muchas veces del networking, pero no definimos exactamente qué es el networking. A menudo el networking se reduce a un encuentro de empresarios o de profesionales donde intercambian tarjetas y están entrenados a dictar un elevator pitch, ¿no? Que es básicamente autodefinirse en el tiempo en que uno tiene un viaje en ascensor, ¿no? Yo creo que el networking es algo que debe ser transformacional. Es decir, que debe ser capaz de transformarnos, de transformarlos y de transformar el entorno. Un entorno que sume, que tenga una suma positiva de todos los que participan. Y no es necesariamente físico. Hoy el networking también sucede digitalmente, sucede a grandes distancias, con lo cual yo te diría, para encontrar esta frase, ser capaces de comunicar sin miedo. Y ahora sí que os hago una pregunta a los dos ya para finalizar. ¿Cómo imagináis el futuro de la marca personal en la edad senior? ¿Será cada vez más estratégica, más humana o las dos? Yo te diría que la marca personal es el activo propio e intransferible de más valor, que no sucede ni con el oro ni con el Bitcoin. Es decir, pongo por encima, cuidado, pongo por encima y además no paga impuestos. Mira, eso ya... Pongo por encima que la marca personal es sin duda uno de los grandes patrimonios que tenemos cada uno de nosotros. Y dime, ¿será más humana o más estratégica o ambas? Ambas. Sin duda, si una marca personal no es humana y no es estratégica, no es marca personal. Diego. Bueno, yo creo que quizás, sobre todo si hablamos de un profesional senior que de alguna manera empieza una nueva etapa, a veces se asusta con el tema este de la marca personal, porque en la mente al final lo asociamos como a hacer publicidad, como actuar. Y yo creo que en este sentido es más humana la respuesta. No es más que ser más consciente de lo que uno está comunicando. O sea, tú no te vas a cambiar y la estrategia va a estar basada en aquello que tú sabes hacer. Por lo tanto, no es más que ser quizás un poco más consciente de cómo comunicas. Que sea un canal digital, que no lo sea, a mí me parece bastante irrelevante. Es un poco más de autoconciencia. ¿Eso es estrategia? Absolutamente. ¿Eso es más humano? Pues creo que también. Yo creo que coincido que es la suma de las dos cosas. Porque no es incompatible, es al revés, es lo mismo. Pues Uriol, Diego, como siempre, un placer. Os espero la semana que viene de nuevo con más temas y con un nuevo libro. Muchas gracias. Y nosotros volvemos mañana a las 11 aquí en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.